Él está aquí en esta noche para traer libertad, para traer sanidad, para romper cadenas, para hacer milagros, para hacer sanidades, para decirte en esta noche, vamos a ver quién lo toma. Y su palabra dice, pídeme lo que quieras. ¿Y qué es? Y todo te lo daré. Pero mira lo que dice aquí. ¿Qué dice acá antes de que te sientes? ¿Qué dice aquí? Obedece la palabra de Dios. Y ahí en Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos. Todo lo que hay en este mundo pasa. Mira, aquí tú el hijo, míralo. Hace una bendición, está enamorado. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace ¿qué? Permanece para siempre. Amén. Antes de que tú te sientes, quiero hacerte esta pregunta y tú te la vas a responder tú mismo ahí donde estás. ¿Obedeces la palabra de Dios? Cierra tus ojos y pregúntate y respóndete tú mismo. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Recordemos que la palabra nos enseña y en la Biblia encontramos que hay mandamientos, leyes y estatutos. ¿Buscas hoy la aprobación de Dios o la aprobación de los hombres? Y no es para que en este momentico te pongas a orar, no. Quiero es invitarte a que te dejes confrontar a qué estás haciendo hoy. ¿Realmente obedeces las leyes, mandamientos y estatutos que tenemos, que Jesucristo nos ha dado, que Dios nos ha entregado? ¿Buscas la aprobación de Dios, la aprobación del hombre? ¿Buscas el agrado de Dios o el agrado del hombre? Y esas preguntas te las resumo en una sola. Hoy obedeces la palabra de Dios. Y ahí con tus ojos cerrados, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, por este momento. Vas a levantar tus manos. Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, por esta oportunidad, donde sabemos que tú estás aquí. Así como lo declarábamos ahora por medio de la alabanza, sabemos que Dios está aquí. Sabemos que Jesucristo está aquí. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios está aquí en nosotros, en medio de nosotros. Porque su palabra dice que donde hay dos o más reunidos, Él está ahí en medio de ellos. Y sabemos que tú estás aquí para traer libertad, para traer sanidad, para romper cadenas, romper ataduras. Pero también estás aquí para confrontarnos, para exhortarnos y para llevarnos a obedecer tu palabra, a someternos a ti como tu palabra dice, donde nos tenemos que someter a ti y el diablo tiene que huir de nosotros. Someteos pues a Dios, dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Y es la invitación que quiero hacerte en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, a que obedezcamos la palabra de Dios, a que obedezcamos sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, y que podamos recibir esa victoria y podamos ser más que victoriosos en Cristo Jesús. Vas a abrir tus ojos y le vas a dar la bienvenida al Espíritu Santo de Dios y vas a declarar conmigo: a partir de ahora comienzo a hacer la voluntad de Dios y renuncio a mi propia voluntad, en el nombre de Jesús. Y le vas a dar un fuerte aplauso a Jesucristo, en el Cristo Jesús. Vas a sentarte. Si yo te preguntara en esta noche, ¿cuántos quieren ser victoriosos? ¿Cuántos quieren tener éxito? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Cuántos quieren ser sanados? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? ¿Y cuántos queremos más y más y más y más de parte de Dios? Yo sé que todos vamos a decir: yo quiero más, yo quiero crecer, yo quiero prosperar. Como en estos días
Buscamos eso, el poder crecer, el poder prosperar, el poder avanzar, el poder madurar, el poder tener mucho más de lo que tenemos ahora. Pero para poder tener esa victoria, para poder tener ese éxito, hay un requisito, hay una condición. Y sabemos, como la palabra dice, que las bendiciones, las promesas de Dios son condicionadas. Queremos ver la gloria de Dios. Queremos que esa gloria de Dios sea manifestada, sea revelada. Queremos crecer y, como la palabra de Dios dice, ir de gloria en gloria, y que esa gloria postrera sea mayor que la primera. Y queremos que cada promesa y cada palabra que Dios nos ha dado se haga real ahora en Cristo Jesús. Pero hay una condición y al mismo tiempo hay un obstáculo que tú y yo ponemos. ¿Cuál es la condición para que esto se vea? La condición para que se manifieste la gloria de Dios es que tenemos que andar en obediencia. ¿Y cuál es el obstáculo o cuál es el límite que nosotros mismos ponemos para ver esa gloria de Dios y para ver que las promesas de Dios no se cumplen en nosotros? ¿Es cuál? Es nuestra rebeldía y nuestra desobediencia. Amén. Tenemos que reconocer que en nosotros hay desobediencia, hay rebeldía, maquinamos el pecado, nos deleitamos en el pecado. Y la misma palabra de Dios dice, y te quiero llevar a Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. Y su palabra nos dice, ¿cuántos en su oración dicen: Señor, Señor, ten misericordia? En tu nombre echo fuera demonios, en tu nombre pongo manos sobre los enfermos y se sanan, en tu nombre he hecho. ¿Cierto que sí? ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Y la palabra de Dios nos dice, y esta palabra es para ti y es una respuesta para ti. La respuesta para aquí de por qué no ves las cosas reales ahora, del por qué vemos que hay promesas detenidas y estancadas, del por qué vemos que no crecemos espiritualmente. Y la palabra nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. ¿Cuánto le han dicho así al Señor? Uy, nos gozamos porque en el nombre de Jesús hoy eché fuera demonios. Nos deleitamos porque decimos: en el nombre de Jesús hoy puse manos sobre los enfermos y fue sanado. Nos deleitamos porque decimos: Señor, heme aquí, aquí estoy, utilízame y sírvame. Pero ahí donde viene su palabra y viene esa respuesta, cuando nosotros le decimos: Señor, en tu nombre lo hice, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre puse manos sobre los enfermos y fueron sanados, en tu nombre profetizamos, en tu nombre llevamos tu palabra. Pero es ahí donde viene la respuesta que muchos no esperamos. Vamos al 23, hijo. Y donde su respuesta dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dura respuesta, ¿cierto? Dura esa respuesta que tú y yo nos acerquemos al Padre a decirle: Señor, puse manos sobre el enfermo, el que tenía cáncer, el que tenía sida, y puse mis manos en tu nombre y se sanó. Puse manos sobre el endemoniado, até y eché, y esos demonios se manifestaron y salieron. Señor, profeticé en tu nombre y se cumplió la profecía. ¿Y cómo me vienes a decir ahora: apartaos de mí, hacedores de maldad? Y si lo vamos a mirar de una forma superficial, podemos decir: esta palabra es contradictoria, porque es que como que si en el nombre de Jesús lo hacemos, como que viene a decirnos: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo sé que para muchos no esperamos esa respuesta, para muchos lo podemos esperar, pero cuando Jesús nos está hablando acá, nos está hablando de su misma palabra. Cuando muchos antes, ahora y van a venir más, donde en su nombre van a poner manos sobre los enfermos y se va a ver la gloria de Dios y van a ser sanados. Donde muchos van a ir a profetizar en el nombre de Jesús y van a ver el respaldo de Dios y se va a cumplir la profecía de parte de Dios.
donde muchos van a pararse y los demonios se tienen que someter, porque es en el nombre de Jesús que lo estás declarando y lo estás diciendo. Entonces, ¿cómo es que Él me viene a decir: apártate de mí, hacedor de maldad? Y es aquí donde viene su palabra, donde dice: sí, en mi nombre lo hiciste, en mi nombre fue sanado, en mi nombre fue libre de demonios, en mi nombre profetizaste. Pero hoy te digo yo: apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Y por qué nos dice el Señor hacedor de maldad? Y nos dice hacedor de maldad, ¿sabe por qué? Porque no hacemos la voluntad de Dios. Y tú me podrás decir: pero ¿cómo que no hacemos la voluntad de Dios si hemos aprendido que en el nombre de Jesús, y queremos ser ese legado de lo que Jesús ha hecho, donde Jesús va y sanaba, donde Jesús predicaba, donde Jesús enseñaba y donde Jesús echaba fuera demonios? ¿Cómo que hacedores de maldad? ¿Y sabes por qué hacedores de maldad? ¿Qué quiere decir la palabra hacedores de maldad? Esa palabra, en simples palabras, quiere decir que no hacemos la voluntad de Dios. Y vuelve la pregunta: pero ¿cómo que no hago la voluntad de Dios si pongo manos sobre los enfermos y se sanan, si voy y profetizo y se cumple la profecía, si voy ato y echo demonios y los demonios se tienen que someter en el nombre de Cristo Jesús? Y sí, se cumple la palabra. Pero ¿qué está pasando acá? Donde la palabra nos está hablando de que hemos recibido dones, hemos recibido talentos, hemos recibido el poder de Dios, pero vamos y hacemos lo que queremos hacer, donde lo queremos hacer y con los que lo queremos hacer, mas no hacemos completamente la voluntad de Dios. ¿O cuántos hacen completamente la voluntad de Dios? No la hacemos. Jesucristo está hablando acá de que muchos en su nombre lo hicieron, pero Él respaldó su palabra. ¿Cuántas veces has ido a orar por alguien? O el Padre te dice: no vayas, porque lo estoy procesando, lo estoy puliendo, lo estoy trabajando. Pero nos creemos más que Dios y decimos: pues yo voy y lo hago, pues yo tengo el poder y la autoridad, yo voy y lo hago. Amén. Somos hacedores de maldad cuando hacemos lo que queremos hacer y cuando lo queremos hacer, pero no le preguntamos a Él si lo hacemos o no lo hacemos. Ahí en el versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. El hacer la voluntad de Dios, el someternos a su palabra, el someternos a sus leyes y a sus mandamientos, es donde realmente vemos esa gloria postrera y esa gloria revelada de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Padre con esto? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Al reino de los cielos no se entra porque seamos buenos, porque tengamos dones, porque tengamos talentos, porque echamos fuera demonios. Al reino de los cielos se entra porque hacemos la voluntad de Dios. Y yo sé que ese nombre de hacedores de maldad muchas veces lo hemos recibido, y porque así lo somos, solamente por hacer la voluntad de Dios. La victoria, el éxito, o como tú lo quieras llamar, no depende de que tú hagas la obra de Dios. La obra de Dios es esa: ir a echar fuera demonios, poner manos sobre los enfermos, ir a predicar e ir a enseñar. La obra de Dios es esto: ir a hacer testimonio. Pero no entramos al cielo y no siempre tenemos ese éxito o esa victoria solamente con hacer la obra de Dios. Para tener la victoria, tú y yo necesitamos hacer ¿qué? Hacer la voluntad de Dios en la obra de Dios. Ahí está la diferencia. Muchos van y hacen la obra de Dios. Muchos van y dicen: yo voy y pongo manos sobre los enfermos. Y el Padre te dijo que fueras. Yo voy y pongo manos y el endemoniado tiene que manifestarse y tiene que salir. Y el Padre te dijo: ve y pon manos sobre ellos y te va a respaldar. El éxito y la victoria no es simplemente ir a hacer la obra de Dios. O si no, dime tú crees que Jesús, porque fue tan victorioso en lo que hizo? Jesucristo fue a donde Dios lo envió. Jesucristo no se movió hasta que su Padre no le dijera: ve y hazlo.
Y ese ha sido el error de cada uno de nosotros. Tenemos dones, yo ya tengo dones, tengo talentos, yo voy y lo hago. Yo tengo el Espíritu Santo de Dios, yo voy y lo hago. Yo tengo la gracia de Dios, voy y lo hago. Pero Él te dijo que lo hicieras. Por eso te digo, y en el nombre de Cristo Jesús, no te muevas hasta que Él no te diga que te muevas. Y vuelvo y te digo, la victoria en Cristo Jesús no es hacer la obra de Dios. La victoria es hacer la voluntad de Dios en la obra de Dios. ¿Y cuántos quieren entrar a ese reino de los cielos? Amén. Para muchos, tener éxito es tener plata, tener lujos, tener mansiones, tener carros, tener todo lo material. Pero la misma palabra de Dios dice que se gana el hombre con tener todo en el mundo si su alma la tiene perdida. ¿Cuántos de estas personas que tienen tanto lujo, tanta riqueza? Y no estoy diciendo que eso sea malo tenerlo, pero cuántas veces no se someten a la voluntad de Dios. Y ese es el llamado que quiero hacerte en esta noche. Sométete a la voluntad de Dios. Esa fue la victoria de Jesús. La victoria de Jesús fue que fue llamado y Él obedeció. Ahora la pregunta es, ¿cuántos son llamados por Dios y para Dios? Y la otra pregunta es, ¿y cuántos obedecen? Somos llamados, somos escogidos, pero no todos hacemos la voluntad de Dios. Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo se despojó de toda su gloria. Jesucristo se ocupó de hacer la voluntad de Dios, aun cuando a Él le iba a doler. Y la voluntad de Dios, una de ellas era que Él muriera por cada uno de nosotros. Y lo hizo por nosotros, porque quiso obedecer. Y ahí fue donde estuvo la victoria de Jesús. Y vamos a mirar, Jesucristo operaba en todas las dimensiones. ¿Cuáles son? Tú ya las sabes, ¿cuáles son? Sanar, enseñar, echar fuera demonios y predicar. Y en todo tenía el respaldo de Dios. ¿Pero por qué? Porque Él siempre estuvo atento a lo que su Padre lo mandaba hacer. Siendo Él Dios, se despojó de su gloria, se despojó de todo lo que era Él, se convirtió en hombre. ¿Para qué? Para obedecer la palabra de Dios. Y si Él siendo Dios y Jesucristo siendo Dios obedeció a Dios, ¿qué te queda a ti y a mí? Más que obedecer a Dios. Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver bendiciones. Ahora lo veíamos en medio de la alabanza, donde le decíamos, muéstranos tu gloria. ¿Y qué gloria nos va a mostrar si no hacemos la voluntad de Él? ¿Cuántos no vinieron hoy porque están cansados, porque están sueño? Esa era la voluntad de Dios, que no vinieras hoy. ¿Cuál es tu prioridad? La prioridad de Jesús era darle a Él, a Dios su Padre, ese primer lugar, ese primer puesto. En eso consistió la victoria y el éxito de Jesús. Obedecer, escuchar, ir a donde Él le dijo que fuera, hacer lo que Él le dijo que hiciera. Y es lo que el Padre quiere que hagas hoy, que lo obedezcas, donde tú puedas levantar tu voz y decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a obedecerte. La palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parece que es camino de bien, pero su fin es camino de muerte. ¿En qué camino estás caminando hoy? Hay una alabanza que dice, el camino del Señor es perfecto, pero no caminamos siempre en ese camino. Nos dejamos llenar de vanagloria, de orgullo. Estamos dentro de la iglesia y aún dentro de la iglesia hay orgullo. Aún dentro de la iglesia, donde se supone que somos espirituales, nos dejamos llenar de vanagloria. Yo oro en mi casa. Esto que están diciendo no es para mí. Esa profecía es para el otro. Esa exhortación es para el otro. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Jesús en Juan capítulo 6 versículo 38, mira lo que dice.
Juan 6:38 dice la palabra: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Siendo Dios, se despojó de su gloria y vino a obedecer. Vino a someterse a la voluntad de Dios, siendo Dios. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás. Y vas a levantar tus manos y vamos a declarar en el nombre de Cristo Jesús. Pero lo vamos a levantar y lo vamos a declarar creyendo. Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro en el nombre de Jesucristo que cada uno de tus hijos que están aquí presentes y aún de los que no vinieron en esta noche, fueron escogidos por ti y para ti. Fueron escogidos no para hacer su propia voluntad, sino para someterse a la voluntad de Dios. Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que Dios tiene un plan, tiene un propósito y tiene un diseño contigo, y que Dios lo cumplirá porque te ha creado a ti a su imagen y semejanza, y que todo lo que Dios prometió para ti, lo que diseñó, lo cumplirá en el nombre de Jesucristo. Hoy te dice el Padre en el nombre de Jesús: no sé cuál sea la situación por la cual tú estés pasando, que te haya llevado a la desobediencia. No sé cuál es la situación o el proceso por el cual tú estés pasando, que haya en ti rebeldía, que haya desobediencia, que haya maquinación de pecado. Pero hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, y te lo sustento con su palabra en Joel 2:21, donde te dice: alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas contigo, y lo hará contigo, con tu casa, con tu familia, con cada una de tus áreas. Pero entra en obediencia, sométete a su palabra, sométete a su voluntad y comienza a vivir para Él. En el nombre de Cristo Jesús, cosas grandes, poderosas y sobrenaturales es lo que Dios va a hacer contigo cuando tú entres en obediencia. Cuando tú tomes la decisión y la determinación, no solamente de leer una palabra, no solamente de decir sí, en Deuteronomio dice consecuencias por desobedecer. No solamente cuando tú simplemente vas y memorizas una cita bíblica y dices: sí, yo sé que hay leyes, mandamientos y estatutos y tengo que obedecer. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser oidores y hacedores. La palabra de Dios nos dice que una fe sin obras está muerta, y unas obras sin fe tampoco sirven. No sirve nada que tú lo declares. No sirve de nada que tú digas: yo sé que Dios me va a respaldar. No sirve de nada de que tú digas: Dios va a hacer cosas grandes conmigo, si en ti no hay obediencia y si no hay santidad. La palabra de Dios nos enseña: sin santidad nadie verá a Dios. Muchas veces nos confiamos, nos jactamos y nos deleitamos porque decimos: tengo casa, tengo carro, tengo plata, tengo la nevera llena, tengo ropa, tengo zapatos, tengo esto y tengo esto y tengo esto. Y pensamos que porque tenemos todo lo material estamos bien ante los ojos de Dios. No. ¿Cuántos sicarios tienen todo? ¿Cuántas personas del mundo tienen todo y aún más de lo que tú y yo podemos tener? Y no estamos bien delante de los ojos de Dios. El hecho de que tengamos cosas materiales, eso de que tengamos cosas materiales no mide el nivel de agrado que tú y yo tengamos delante de Dios. Porque tengo casa, porque tengo carro, porque tengo comida, porque tengo ropa, entonces estoy súper bien ante Dios. Bájate de esa nube. O busco el favor de Dios, o busco el favor de los hombres. Y grábate que esa palabra: que se gana el hombre con tener todo en el mundo y su alma la tiene perdida. ¿Sabes por qué? Dice la palabra: hacedores de maldad. Porque vamos y hacemos la obra de Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos. Todo lo que tenemos hoy, todo lo que somos hoy se acaba. En el pasado éramos más jóvenes, más esculturales,
Teníamos de pronto muchas cosas, ahora tenemos muchas cosas. Y todo lo que tenemos hoy se acaba. Esta camisa no es eterna. Un pantalón no es para toda la vida. La comida tú te la comes hoy y ya mañana no la está. Un carro, una casa, todo lo que hay en el mundo y sus deseos pasa. Pero el único que permanece para siempre es el que hace la voluntad de Dios. Yo no sé cuál sea tu prioridad, pero la fortaleza de Jesús, el poder de Jesús y el denuedo de Jesús consistía en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué voluntad haces tú hoy? Jesucristo no vino para Él vivir su vida. Él vino para vivir la vida de Dios. Jesucristo no vino para vivir sus sueños. Él vino para someterse a la voluntad del Padre. Por ahí hay una palabra que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si yo te pregunto hoy, o te lo pregunto y respóndete, ¿tú para qué te levantaste hoy? Y muchos dicen: yo me tuve que levantar hoy porque tenía que ir a trabajar, tenía que ir a estudiar, porque es que si no trabajo no como, si no trabajo no pago servicios. Uy, desde ayer me programé y tenía que madrugar a hacer aseo. ¿O cuánto nos estamos programando hoy? Mañana me levanto temprano, tengo que hacer aseo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir a hacer de comer, tengo que ir a mercar, tengo que ir a trabajar y tengo que hacer y tengo que hacer y tengo que hacer. ¿Y cuánto le están preguntando al Padre? Padre, ¿qué quieres que haga mañana? ¿Qué quieres que haga ahora cuando salga de acá, de este lugar? ¿Haces la voluntad de Dios o haces tu propia voluntad? ¿Estás realmente viviendo para Dios o vives para agradarte a ti mismo? ¿Qué estás haciendo hoy, iglesia? ¿Cuál es tu deleite? Si la palabra de Dios dice: deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Pregúntate y respóndete: ¿cuál es tu mayor deleite hoy? Es más, pregúntate, hijos, y desde la hora que te hayas levantado, no sé a qué horas te levantaste, pero pregúntate desde que te levantaste hasta este momento: ¿qué has hecho hoy conforme a la voluntad de Dios? ¿Fueron tus planes? ¿Fueron tus sueños? ¿Fueron tus metas? ¿Fueron tus prioridades? Tus necesidades, si están así, que aún todavía ahí sentados y son metidos en WhatsApp chateando, ya sea de trabajo o ya sea cosas personales, pero son en el WhatsApp. Estamos haciendo la voluntad de Dios y aún así queremos ver la gloria de Dios. Y la palabra nos dice: solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Va a llegar el momento del juicio y tú vas a estar delante del Padre y le vas a decir: Señor, pero es que acuérdese, cuando es endemoniado, yo puse manos sobre él y los demonios se sometieron a tu nombre. Acuérdese cuando el que tenía cáncer, puse manos sobre él y se sanó. Acuérdese cuando profetizaba y la profecía se cumplía, y el Padre te va a decir: sí, yo me acuerdo cuando lo hiciste, pero te dice: apartaos de mí, hacedor de maldad, porque no te mandé a que lo hiciera. Te dije que hicieras esto y no lo hiciste. Te complaciste en qué? En hacer la obra de Dios para satisfacer tus propios deleites. Y aquí está la diferencia, hijos. Hay una gran diferencia cuando tú y yo hacemos la obra de Dios para agradar a Dios. Cuando tú y yo hacemos la obra de Dios siendo la voluntad de Dios, a cuando tú y yo hacemos la obra de Dios para deleitarnos nosotros. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Aquí se lo voy a decir. ¿Cuántos se paran a predicar para tener un reconocimiento? ¿Cuántos van y dicen: ate y eché fuera demonios para ser reconocidos ante el mundo? Pero no era la voluntad de Dios lo que estabas haciendo.
¿Cuántos buscan un reconocimiento por tener unos dones o tener unos títulos o tener talentos de parte de Dios para beneficiarse ellos mismos, mas no están sometidos a la voluntad de Dios? Buscan sus propios deleites, porque es que tengo que figurar en las redes sociales, tengo que tener muchos me gusta en las redes sociales. A mí que me interesan los me gusta de las redes sociales, si tengo la aprobación de Dios, si hago la voluntad de Dios. Muchos ocupan y muchos toman sus dones, sus talentos y el poder servirle a Dios para buscar un reconocimiento ante el mundo. ¿Y de qué te sirve a ti el reconocimiento ante el mundo si el Padre te dice: apartado de mí, hacedor de maldad? Vamos a ver cuando Pablo era un hombre tremendo y poderoso en Dios, pero Pablo obedecía. Moisés, ¿quién era Moisés? Obedecía. ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Josué? Y podemos enumerar infinidad de hombres y mujeres de parte de Dios que se sometieron a la voluntad de Dios, aún sin entender lo que tenían que hacer, pero hacían la voluntad de Dios. ¿Y sabes algo? Dios te va a poner a ti a hacer cosas raras, ilógicas, que tú dices: esto es ilógico, es imposible, para medir tu obediencia. Para medir tu obediencia. Eso es ilógico hacerlo. El Padre te está midiendo cuál obediente eres. Yo, ¿cómo voy a recibir todo el salario de una quincena y lo voy a ir a arreglar o lo voy a ir a ofrendar? Es que el vecino necesita una ofrenda y no tiene mercado. ¿Cómo le voy a dar yo mi mercado completo a él? Si el Padre te dijo: hazlo, hazlo, porque Él te va a respaldar y te va a dar mucho más. Pero es que eso es ilógico. Yo, como trabajé toda la semana y se lo voy a dar a Él. Pues es que eso no es así. Obedece, obedece. Y tú estás aquí. Dios te trajo aquí para abrirte los ojos, para que puedas obedecerlo, para que lo puedas agradar, para que te sometas a Él. No siempre obedecer nos va a gustar, porque en medio de ese querer obedecer nos toca hacer cosas que no queremos hacer, que no nos deleitamos para hacerlo. Pero recuerda su palabra cuando dice: deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Yo sé que todos los que están aquí anhelan y quieren servirle a Dios. Yo sé que sí. Y muchos nos sentimos estancados. Muchos sabemos que deberíamos ya de estar en otro nivel de poderle servir y de entregarle lo mejor al Señor. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Tú fuiste escogido por Dios y para Dios, para hacer la obra del Señor. Pero fuiste escogido por Dios y para Dios, para hacer la obra del Señor, haciendo su voluntad y no tu voluntad. Tú no eres hijo de Dios porque tú quisiste llamarte hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios porque Él te llamó hijo de Dios. Tú eres salmista. Tú eres un ministro de Dios porque Él te llamó salmista, porque Él te llamó para que fueras a ser ese ministro en las manos de Dios. Tú tienes ese llamado de parte de Dios, que es lo único que nos falta a ti y a mí, que acudamos a ese llamado haciendo la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos enseña que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Si tú y yo nos deleitamos en la voluntad de Dios, vamos a tener la victoria en Cristo Jesús. Hijos, muchas veces nos sentimos fracasados. Muchas veces nos sentimos derrotados y muchas veces nos dejamos mover por el proceso, por la prueba, por la situación que estamos viviendo. Y te digo en el nombre de Cristo Jesús: no te muevas por el proceso, no te muevas por lo que estás viviendo ahora, no te dejes mover por lo que está pasando contigo ahora. Muchos se sienten fracasados porque no operan en milagros como otros operan en milagros. Recuerda que la palabra de Dios nos enseña que a unos llamó pastores, a otros llamó evangelistas, a otros profetas. Ayúdenme, ¿qué más? ¿A cuáles
apóstoles, maestros. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y cada parte de ese cuerpo tiene una función diferente. Muchos hombres y muchas mujeres llaman éxito y llaman victoria a tener una iglesia gigante y llena de miembros. Y yo te pregunto, si eso es el éxito y si esa es la victoria, porque hay pastores que tienen iglesias gigantes y llenas de miembros y se suicidan, si tienen el éxito y tienen la victoria. Muchos llaman tener éxito y tener victoria porque tienen mucho dinero y porque tienen todos los lujos del mundo. ¿Sí o no? Y la pregunta es, ¿por qué? Si ellos que tienen tanto dinero y tienen tantas cosas materiales y ese es el éxito, ¿por qué se mueren en medio de doparse, de drogarse y con una sobredosis? Si tienen el éxito y si tienen la victoria. Porque hay vacíos en ellos. Tener el éxito y tener la victoria es hacer la voluntad de Dios. Si esta iglesia donde estamos nosotros, que no es una iglesia gigante, pero si en esta iglesia hacemos la voluntad de Dios, somos más exitosos y más victoriosos que una iglesia llena de 6,000 miembros que andan en desobediencia y andan en pecado. No es la cantidad, sino la calidad. Y es aquí donde también vengo a hablarte ya a ti directamente. Muchos de los que están aquí se sienten frustrados porque han puesto manos sobre los enfermos y nunca se han sanados. Muchos se sienten frustrados porque oraron para echar fuera un demonio y no se manifestó nada. Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado especial y diferente. Vamos a mirar. Noé, según esto, era un fracasado. Noé, ¿cuántos demonios echó fuera? Noé, ¿por cuántos puso manos sobre los enfermos y fueron sanados? Por ninguno. Pero Noé fue un victorioso. ¿Por qué? Porque escuchó, recibió un llamado, escuchó y obedeció conforme la voluntad de Dios. Conforme la voluntad de Dios. Moisés, Abraham obedecieron a su ley, obedecieron su palabra. ¿Quién era David? David, ¿qué hizo? ¿Y qué dice la palabra? David era conforme al corazón de Dios. Y no todos ellos echaron fuera demonios. No todos ellos pusieron manos sobre los enfermos y se sanaron. No te midas tú, ni midas tu éxito, ni midas tu victoria por la victoria del otro. Puede que el otro sea victorioso porque el llamado que tiene es echar fuera demonios, pero tú eres victorioso porque el llamado que tú tienes es obedecer, andar en santidad y servirle a Él de otra forma diferente. Nunca compares tu victoria con la victoria del vecino, ni con la victoria del otro, porque el llamado que tú tienes es un llamado totalmente diferente al que tiene tu hermano. No te angusties. Obedece su palabra, obedece su ley, obedece sus leyes. Yo estoy segura, en el nombre de Cristo Jesús, que cuando tú te deleites en Él, en obedecerlo y en cumplir su palabra, serás más que victorioso en Cristo Jesús. Tú eres un victorioso en Jesucristo, pero levántate a creerle. Muchos son victoriosos en la alabanza, otros son victoriosos en la danza. A mí me ponen a hacer una alabanza, yo creo que yo me voy a medir mi victoria porque no soy salmista, porque no me paro a dirigir una danza, una alabanza. La victoria la mido yo en lo que el Padre me ha dado a mí, en lo que me mandó a obedecer. ¿Quién era el amigo de Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién era? Moisés fue también poderoso, pero ¿en qué se cumplía o en qué se medía ese éxito? En obedecer su palabra. Cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, cuando tú y yo nos sometemos a su palabra, a sus leyes y sus mandamientos,
se puede levantar el diablo a quererte dañar, a quererte destruir, y no te puede derribar. Y lo podemos ver con Jesús. Jesús estuvo en el desierto. ¿Y quién estuvo con Jesús en el desierto? ¿Quién? Satanás llegó a tentarlo. ¿Qué le decía a Satanás? Si te tiras, si conviertes esta piedra, si haces esto y si haces lo otro, ¿qué decía Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Jesús siempre se sometió a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Y Jesús sabía que si Dios lo había puesto allá, era con un propósito de Dios. No sé tú que estés viviendo ahora, pero te digo en el nombre de Cristo Jesús, sométete a la voluntad de Dios. Resiste al diablo y él tendrá que huir de ti. Y el diablo podrá venir contra ti en una dirección y tendrá que huir en 7 direcciones diferentes. Pero levántate a creerle. Levántate a hacer la voluntad de Dios. Levántate a servirle. Juan el Bautista, a ver cuántos milagros hizo Juan el Bautista. ¿Cuántos hizo? Pero Juan Bautista, porque fue victorioso, porque él obedeció. ¿Cuál fue el llamado de Juan el Bautista? Ir a decir: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vamos a mirar que Juan el Bautista fue un fracasado. Noé fue un fracasado porque nunca echó fuera demonios, porque nunca sanó a un enfermo. Ellos fueron victoriosos porque había un llamado de parte de Dios. Acudieron al llamado y hicieron la voluntad de Dios en ese llamado. Y es ahí a lo que te quiero invitar en esta noche. Tú eres un victorioso en Jesucristo. No te midas ni te compares con el que tienes a tu lado. La victoria de Él es diferente a la tuya. La bendición del que tienes a tu lado es diferente a la bendición tuya. No te sientas mal porque haces cosas diferentes a lo que le ha dado la victoria al otro. Simplemente sírvele, obedécele y sométete a su ley y a su palabra. Toda victoria, todo logro, toda bendición y todo proceso trae angustia, trae dolor, trae sufrimiento. El diablo quiere traer desánimo y decirte: tú no sirves para esto y no sirves para nada. ¿Cuántos han dicho: yo quiero ser como este, y yo quiero hacer como el otro, y yo quiero ser como este? Es que yo quiero ser como ella porque ella predica, porque ella echa fuera demonios, porque esto y porque lo otro. Hijo, tu llamado es totalmente diferente. El llamado de cada uno de ustedes es diferente al mío. Somos imitadores de Jesucristo. Toma ese legado de parte de Dios. Levántate a obedecer su palabra. Por eso te decía ahora, yo sé que todos los que están aquí están pasando por pruebas, desiertos. Y si no están pasando, han pasado o vamos a pasar. Pruebas, desiertos, tribulaciones, procesos. Pero hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, no te muevas hasta que Él no te diga: muévete. Conviértete en uno solo con Él, a tal punto y a tal dimensión. Cuando su palabra dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Que seas uno solo con Él a tal dimensión que estén tus oídos tan preparados para escucharlo, que si Él te dice: quédate quieta, tú te quedas quieta. Si Él te dice: retrocede, tú retrocedes. Y no le preguntes por qué. Él te dijo: retrocede. Que sea tanto ese discernimiento y esa relación, esa comunión con Él, que si Él se va a la derecha, tú te vas a la derecha. Venga, Claudia, aquí, hija. Que si Él te dice: muévete a la derecha, que si Él te dice: es a la derecha, tú vas con Él a la derecha. Si Él te dice: es a la izquierda, es a la izquierda. Si te dice: ve adelante,
tú avanzas. Si te dice retrocede, retrocede. Si te dice quédate quieta y no te muevas, tú te quedas quieto y no te mueves, por la relación y por la obediencia que hay con Él en Cristo Jesús. Dale ese fuerte aplauso a Jesucristo en esta noche. Amén. Vive como Dios quiere que tú vivas. Vive el sueño de Dios, no los sueños tuyos, no los planes tuyos, no lo que tú sueñas ni lo que tú planificas. Vive para Dios, sueña para Dios, camina para Dios, come para Dios, respira para Dios, muévete para Dios. Ve donde Dios te diga que vayas, porque donde Él te diga que vayas y tú vas a ir, Él te va a respaldar y te da la victoria en Cristo Jesús. Levántate a obedecer su palabra. Su palabra dice: acontecerá que si oyeres y obedecieres, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Están en Deuteronomio. Pero también te dice: pero acontecerá que si no oyeres y no obedecieres, vendrán consecuencias. Hijos, levántate ya a obedecerle. Mi mensaje de hoy es ese: obedece la palabra de Dios, sométete a su palabra. Y vuelvo y te digo, la victoria no está en hacer la obra de Dios. La victoria está en hacer la voluntad de Dios en la obra de Dios. Amén. Haz la obra de Dios. Sométete a Él. Ya no vivas más para ti. Jesucristo murió por ti. Derramó su sangre por ti. Jesucristo ha invertido demasiado en ti. Ahora tú te debes a Él. Es como cuando un niño pequeño le dice: mamá, ¿puedo ir? Papá, ¿me deja ir? ¿Puedo hacer? No puedo hacer. Pregúntale al Rey: Padre, ¿lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo hablo o no lo hablo? Pongamos en práctica el hacer la voluntad de Dios. Muchos se van de las iglesias porque dicen, es más, ¿cuántos dicen ahora que se montó el presidente y dicen: no, ahora sí me voy de Colombia? Conozco cantidad de personas. Con este nuevo presidente me voy de Colombia, cambio de país, me cambio no sé qué, voy a vender no sé cuánto. ¿Sí o no? Que han escuchado todo eso. ¿Quién te dice a ti que Dios necesita que haya el mejor presidente del mundo para que tú seas bendecido? La palabra de Dios nos dice en Isaías, ¿qué dice en Isaías 61 y 2? ¿Qué dice? Levántate a resplandecer en la gloria de Dios. Así haya tinieblas y haya oscuridad sobre ti, será vista su gloria. Muchos se van de las iglesias porque en esa iglesia no hay unción, porque en esa iglesia no se mueve, porque en esa iglesia no pasa, porque en esa iglesia no siento. Pero es que no es la iglesia, eres tú el que no sientes, el que no te mueves, el que no obedeces y el que no te sometes a la voluntad de Dios. Pero es mucho más fácil señalar, meter el dedo en señalar y decir: eres tú el malo, eres tú el que no sirve y es esa iglesia la que no funciona, que decir: soy yo el que estoy en rebeldía, el que estoy en desobediencia y por eso no siento la gloria de Dios. Muchos de las iglesias, y no solamente de estas, se van, hablan de la iglesia, murmuran de la iglesia, y la palabra de Dios dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. La palabra de Dios nos dice en Éxodo: quédate quieto que yo peleo por vos. Hablan de las iglesias, y como digo, no solamente de eso, en esa iglesia, allá no se siente nada, allá no siento, muy bien dicho, allá no sientes porque no te dispones, porque no hay obediencia, porque no hay santidad en ti, porque no tienes el Espíritu Santo de Dios. Y el único que puede sentir el Espíritu Santo de Dios es el que tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué vas a sentir tú algo si no lo tienes? Y donde tú vayas, tú te vas de la iglesia, te vas del país, te vas de X lugar, porque ahí no pasa nada. Pero lo que pasa es que Dios te está procesando. Y a donde tú vayas, vas con el proceso, y allá te va a seguir procesando el Señor. No es el lugar, aquí lo hemos predicado, no es el lugar, es lo que tú cargas. Pregúntate: ¿qué cargas tú hoy? ¿Qué hay en ti?
¿Qué es lo que estás cargando hoy? Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, vive para hacer la voluntad de Dios. Independiente de lo que tengas, independiente del proceso, de la dificultad, de lo que estés viviendo, vive para obedecer su palabra, para hacer su voluntad, para someterte a sus leyes. Su palabra en el Salmo 143 nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Yo sé que todos oramos, pero muy poco le decimos: Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Yo sé que todos oramos y vamos y le decimos: Señor, bendíceme, dame, trae sanidad, trae prosperidad, trae bendición, y ponemos delante de Dios todas nuestras peticiones. Pero quiero invitarte que a partir de hoy, en tus oraciones, cierres tu oración diciendo, o sea, haz tu oración como la haces, haz tu oración con palabra, y al final de tu palabra, de esa oración, dile: Señor, que sea tu voluntad y no mi voluntad, que se haga como tú quieras y no como yo quiero. Y es ahí donde nos sometemos a su palabra y donde vamos a ver la gloria de Dios. Te voy a pedir por un momento que te pongas sobre tus pies y con tus ojos cerrados, pero conectado en esa presencia del Espíritu Santo de Dios, conectado a esa voluntad del Rey de los cielos. Dile: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero finalizar con esa oración. Esa oración donde tú le digas: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Cuando tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando tú te deleitas en Él, Él concede los deseos y las peticiones que hay en tu corazón. Dile: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Así como le pides por un milagro, por una sanidad, por una provisión, pídele que te enseñe a hacer su voluntad, a obedecer su palabra. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, nos gozamos al poderle servir. Nos gozamos al poder recibir cada bendición de parte de Dios. Si vamos a ver, cuando Juan el Bautista predicaba y su llamado era ir a decir: arrepentíos y convertíos, muchos se levantaban en contra, pero él se gozaba y se deleitaba porque era el llamado para el cual había sido escogido. Se gozaba y se deleitaba porque era la voluntad de Dios la que estaba haciendo. Cuando tú comienzas a hacer la voluntad de Dios, tú le encuentras sentido a tu vida. Comienzas a ser un instrumento en las manos de Dios. Comienzas a tener motivos para poder vivir, a deleitarte en esa voluntad de Dios y a escuchar la voz de Dios. Donde tú le digas: Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Haz como quieras hacer y de la forma que lo quieras hacer. Su palabra dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú lo permites, a partir de ahora tu vida va a tomar un giro, donde comenzarás a obedecer, comenzarás a someterte a su palabra, comenzarás a vivir para Él, a rendirte para Él,
suplicarle a Él y a permitir que sea el agrado de Dios lo que predomine en ti, y no predominar en ti ni tus sueños, ni tus planes, ni tus metas, ni tus deleites. Que sea la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Hoy te quiero invitar en el nombre de Cristo Jesús. Si quieres tener ese éxito, como lo quieras llamar, si quieres tener esa victoria en Cristo Jesús, haz todo conforme al propósito y a la voluntad de Dios. No te muevas por la situación, por la adversidad, por el proceso. No te muevas tampoco porque tú creas que es la última oportunidad. El diablo va a traer a ti oportunidades y vas a creer que son oportunidades de parte de Dios para levantarte, para servirle. Pero recuerda que Satanás se viste como ángel de luz, y esa oportunidad que tú crees que es una oportunidad de Dios para crecer y para servirle, es una oportunidad que el diablo trae para ti, para sacarte del propósito de Dios, para que no escuches su voz, para que no lo obedezcas y para que no le sirvas. Así que vas a levantarte en el nombre de Cristo Jesús y le vas a decir: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, a servirte solamente a ti, a rendirte a ti, a servirte y a hacer conforme tú quieres que yo haga. Y le vas a dar gracias al Señor por esa nueva oportunidad que te está dando hoy, en esta noche,